Canva volvió a sorprendernos. 13 nuevas funciones con el poder de la inteligencia artificial están disponibles para ti. En este video te voy a enseñar cómo acceder a ellas y darles el mejor uso. Canva es una herramienta indispensable para cualquier emprendedor. Si ya accedes a esta herramienta, sabes de lo que te estoy contando. Si aún no sabes cómo ingresar a esta herramienta, te voy a dejar en la descripción de este video unos tutoriales para que aprendas a hacerlo. Ahora, recientemente Canva anunció en su evento mundial la liberación de 13 nuevas funciones que integran la inteligencia artificial. Aquí te voy a enseñar el paso a paso para que puedas acceder a ella. Quédate hasta el final porque hay unas funciones que no están liberadas para nuestro mercado. Sin embargo, te voy a dar un hack para que puedas ingresar. Para ingresar es muy sencillo. Una vez que ingresemos a Canva, nos va a aparecer este menú principal que aquí ya trae algunas animaciones y empiezan a promocionar el estudio mágico. Canva con esta promesa lo que nos permite es utilizar magia en nuestras creaciones y ahorrarnos mucho tiempo. Y tiempo es dinero. Así que vamos a ingresar a la primera actualización. Esta en lo personal me llama poderosamente la atención y se llama captura mágica. Aquí como ves, aquí te va a ir presentando cada una de las opciones y vamos a ir revisándolas juntos. Vamos a revisar lo que es la captura mágica, ¿ok? Para la captura mágica podemos ingresar desde aquí o bien podemos generar un diseño nuevo. Vamos a generar un diseño nuevo, digámosle que es un post cuadrado para Instagram, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a subir una imagen. En este caso ya había subido una por acá. Esta sería la imagen. Esta es una foto de su servidor. Y acá, como logras observar, yo estoy en el medio de la foto. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la herramienta. Vamos a darle un clic y vamos a ir aquí donde dice edición de foto y ya aquí nos aparecen todas las opciones. Vamos a irnos a captura mágica y solo le damos un clic y mira lo que va a hacer. Aquí lo que va a hacer es que va a separarme del fondo y me va a rellenar con inteligencia artificial el fondo. Aquí, como logras observar, ya me puedo mover, ya lo puedo ampliar, inclusive hacerlo más grande. Mira qué interesante. Y aquí puedo empezar a jugar con esto. ¿Qué podríamos hacer con esto? Bueno, definitivamente un mundo de posibilidades. Por ejemplo, aquí yo puedo poner esto, puedo moverme, por ejemplo, acá. Voy a bloquear esto. Vamos a pegarle una bloqueada a este diseño para que no se mueva el fondo. Y este sí lo puedo empezar a mover, ¿ok? Entonces, mira, voy a agregarle un texto. Mira qué fácil. Voy a agregarle un texto, algo muy sencillo. Por ejemplo, vamos a ponerle este. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vacaciones. ¿Okay? Aquí podemos jugar con la tipografía. Si podemos cambiar la tipografía acá. Ok, podemos bajarle el tamaño también. Vamos a ponerle aquí el tamaño de 80. Y mira qué interesante. Aquí podemos inclusive agarrar este texto. Lo hacemos más grande. Ok. Y lo que vamos a hacer es que este texto lo vamos a pasar por detrás. Para que esto nos genere un efecto bastante interesante. Inclusive vamos a ponerle un efecto diferente. Vamos a agregarle este efecto. Ok. Y vamos a ponerle aquí un color, por ejemplo, un gris. ¿Okay? Algo muy sencillito, nada más como para que veas el uso que podemos darle a este tipo de herramientas. Okay, creo que el gris no me está funcionando bien. Vamos a cambiarlo y vamos a ponerle tal vez uno de estos. Sí, una naranja. Vamos a utilizar los colores de mi marca. Vamos a ponerle esto negro. Esto vamos a ponerlo así, más grande. Y lo que vamos a hacer es que vamos a enviar este texto al fondo. ¿Cómo lo enviamos al fondo? Muy sencillo, nos vamos aquí donde dice posición, nos vamos a capas y esto lo pasamos hacia el frente. Entonces mira, aquí ya empezamos a jugar con esto y ya le damos un efecto de profundidad a cualquiera de nuestras creaciones. Ahora vamos con el segundo y este es extraer el texto de una imagen. Mira qué interesante, vamos a colocar una imagen que es el póster de una película, por ejemplo esta de Misión Imposible. Vamos a agarrarla por acá y lo que vamos a hacer es que vamos a irnos de nuevo aquí donde dice editar foto y vamos a ir aquí donde dice captura de texto. ¿Ok? Vamos a darle captura de texto. Lo que me va a hacer esta función es que
me va a conseguir dentro de la biblioteca de Canva alguna tipografía que se parezca a la que está en la imagen y me la va a sustituir. En este caso ya lo hizo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya yo podría editar, por ejemplo, este póster de acorde a mis requerimientos. Por ejemplo, aquí podemos inclusive cambiarle esto, podemos ponerle, por ejemplo, Canva. Okay, le quitamos esto inclusive podemos cambiarle los colores, podemos hacerlo más grande, más pequeño, en fin, podemos utilizarlo para lo que más nos sea de utilidad. Imagínate, si quisiera, podemos hasta eliminarlo y ya nos queda automáticamente la imagen como si la hubieran editado de forma profesional. Ahora, vamos a aprovechar esta misma imagen para generar, en este caso, otra de las funciones que me llama poderosamente la atención, y esta es de rellenar el espacio con inteligencia artificial. Algo muy importante a recalcarte es que esta tecnología apenas ha sido lanzada por Canva, así que tiene mucha oportunidad de mejora, pero con los resultados que nos está entregando, definitivamente creo que tiene mucha ventaja sobre algunas que están en el mercado. Así que vamos a grabar esta imagen. Vamos a irnos de nuevo a editar y lo que vamos a decirle ahora es expansión mágica, que sería esta función. La tocamos acá y aquí podemos escoger qué tipo de expansión queremos, si queremos un formato específico o bien pantalla entera, que en este caso, dependiendo del formato que tenga, él me va a alinear basado en la pantalla entera. Le damos expansión mágica y automáticamente él va a captar el patrón de la imagen y me va a rellenar para ampliarme la imagen y rellenarme los espacios. ¿Y para qué podemos utilizar esto? Por ejemplo, cuando tenemos una imagen que no se adapta a un formato. Normalmente a veces utilizamos imágenes en formato horizontal y la quisiéramos trasladar al formato vertical, pero se nos pierde un poco lo que es la imagen a la hora de ampliarla. Con esta herramienta podemos hacerlo y nos rellena el espacio y nos queda bastante profesional. Ahora bien, ya nos dio algunas opciones, siempre nos va a dar 4 opciones. Aquí podemos observar. Algo que he notado de esta herramienta es cuando hay personas, definitivamente aún le falta mucho que afinar en términos de las personas. Sin embargo, a nivel de objetos y a nivel de paisajes lo hace bastante bien. Aquí, como logras observar, hay algunas que definitivamente no son muy interesantes, pero hay otras que sí nos genera por lo menos ese efecto. Por ejemplo, esta aquí ya nos rellenó, inclusive si quisiéramos podríamos ampliarlo un poco más y ahí podemos ir jugando con esta. Ahora bien, todo va a depender del uso que le quieras dar. Pero ahí está la herramienta y estoy seguro que le vas a sacar mucho provecho. Ahora vámonos con una cuarta función y es la edición mágica. Esta función ya estaba en Canva, sin embargo voy a recalcártela porque me parece que es bastante poderosa. Esta función vamos a hacer una prueba. Vamos a agarrar en este caso una foto, por ejemplo, de esta persona que sería una mujer, y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle el color de pelo, ¿ok? Mira qué sencillo. Vamos a agarrarla y vamos a tocar acá donde dice edición y vamos a irnos donde dice edición mágica, ¿ok? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar el píxel y vamos a rellenar los espacios que queremos. Vamos a tocarle todo el pelo que queremos cambiarle el color. Entonces acá no tenemos que ser tan precisos, pero sí tratemos de encontrar la forma de por lo menos darle el relleno y que la inteligencia artificial pueda ubicar efectivamente cuál es la parte que deseamos nosotros cambiarle el color. Así se la vamos a facilitar y los resultados van a ser más sorprendentes, ¿ok? Entonces vamos a rayar todo esto. Prácticamente ya lo tenemos listo, nada más le tocamos un poco por acá y listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a describir el resultado. Entonces, en este caso vamos a darle continuar y ahora vamos a ponerle ponlo de color rosa, ¿ok? Vamos a ponerle eso, que lo cambie y que lo ponga de color rosa. Vamos aquí a corregir esto nada más y le damos generar. Entonces ella lo que va a hacer es que me va a detectar el patrón que hemos seleccionado y me cambia el color del pelo de esta mujer. Vamos a ver qué tal el resultado. Ok, ya me dio los resultados y aquí podemos observar. Recuerda que esta función nos va a dar 4 opciones. De esas 4 opciones nosotros podemos escoger la que más nos guste. En este caso vemos este rosado que es bastante intenso, este que es un poco más suave, y aquí dependiendo del gusto podemos escoger cualquiera de estas. A mí en lo personal me parece que este se ve bastante bien y este también se ve bastante bien, se ven bastante naturales.
Y algo muy importante es que esta inteligencia de momento no puede cambiar lo que son partes del cuerpo y rostro. Todos los demás objetos lo puede hacer. Así que le damos listo y ya tenemos prácticamente a esta modelo con el color rosa de pelo. Déjame saber en los comentarios qué te está pareciendo hasta acá estas funciones. Ahora vamos con la quinta función y esta es borrador mágico. Al igual que la pasada, esta función ya estaba en Canva, sin embargo la han mejorado. Así que te la voy a enseñar. Mira, para ingresar a ella vamos a utilizar algún formato. Probablemente esto, ¿cuándo lo vamos a utilizar, Oscar? Cuando tengamos algún intruso en una edición o algo que no nos guste dentro de la edición y quisiéramos borrarlo. Yo lo utilizo mucho, por ejemplo, para las miniaturas de mis videos de YouTube. Normalmente utilizo una camisa que tiene una marca comercial, entonces lo que hago con esto es que le borro la marca comercial y queda perfecta. En este caso vamos a utilizar de ejemplo este paisaje. Aquí vemos a una persona sentada por acá y queremos eliminarla. ¿Cómo lo hacemos? Igual tocamos la pantalla, en este caso la foto, y nos vamos aquí donde dice editar foto y aquí donde dice borrador mágico, ¿ok? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar a la persona de igual forma, lo más precisa posible. Y una vez que hagamos eso, ella automáticamente empieza a realizar la gestión de eliminar y rellenar el fondo con el mismo patrón. Y mira qué interesante el resultado que nos va a dar. Algo muy importante, si no nos gusta el resultado, como en este caso, podemos seguirlo retocando hasta que lleguemos a un nivel de satisfacción para nosotros. La ventaja de esta opción es que no tiene límites para seguir utilizando la misma herramienta. Entonces, si algo no nos gustó, podemos seguir utilizándola. Mira, aquí todavía nos quedó una sombra, entonces seguimos por acá y vamos rellenando hasta que nos quede bastante aceptable. Esto va a depender mucho del tipo de edición que queramos hacer. No es lo mismo rellenar un espacio donde tenga un fondo plano a rellenar un espacio donde tenga un fondo un poco más abstracto. En este caso voy a dejarlo así, nada más para que lo visualices. Y mira, ya aquí ya no se ve la persona. Como todo, siempre hay detallitos que podemos nosotros seguir trabajando, pero para efectos del tutorial me parece que ya entendiste el sistema. Ahora, tenemos otra función que es bastante interesante y se llama el texto mágico. Ya Canva le integró a la inteligencia artificial de generación de texto algunas personalidades, inclusive le integró la voz de la marca. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener nuestra propia voz de marca y lo puede interpretar de esa forma. ¿Cómo vamos a ingresar a ello? Muy sencillo. Vamos a irnos, digamos, ese es el documento y ese es el texto que yo, por ejemplo, deseo utilizar esta herramienta. Voy a explicarte cómo ingresar la voz de marca. Vamos a irnos igual a inicio y vamos a irnos donde dice mi marca, ¿ok? Aquí donde dice kit de marca. Aquí tenemos diferentes opciones y acá, digamos, vamos a irnos a la opción mía de mi marca personal y acá donde dice voz de marca, aquí ya nosotros podemos darle alguna descripción a la voz de marca para que ella lo tome como referencia y a la hora de generar textos utilice nuestra propia voz de marca. Si no sabes cómo generar una voz de marca, en ChatGPT puedes utilizarla para poder encontrar esa voz. Puedes describirle, por ejemplo, algunos aspectos que te gustaría transmitir en la voz de marca y él te puede hacer un resumen y ese mismo resumen lo agarras y lo pegas acá. ¿Ok? Ahora, vamos a irnos nuevamente al ejemplo. Ya tenemos la voz de marca. Aquí ya tenemos un texto, ¿verdad? Aquí tenemos un texto que habla precisamente de la voz de marca. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionarlo y acá vamos a darle escritura mágica. Todas estas opciones antes no aparecían y ahora sí aparecen. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si quisiéramos darle un poco más de formalismo, lo podemos hacer acá, hacerlo más divertido, reescribir, resumir, seguir escribiendo, seguir desarrollando. O bien, si quisiéramos aplicar nuestra voz de marca. En este caso le voy a decir, dale un toque de fantasía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Automáticamente va a encontrar lo que estamos transmitiendo y lo va a tirar de una forma un poco más fantasiosa. ¿Ves? Entonces acá, la voz que emana de nuestra marca es como un cálido abrazo de una amiga de confianza. Siempre acogedora y reconfortante. Nos acompaña en los momentos de alegría y también en los desafíos más arduos, brindando una sonrisa que los días grises y una palabra de aliento en las horas inciertas. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a agarrar esto mismo y le vamos a aplicar la voz de marca. Vamos a agarrar esto y le voy a decir, aplíqueme la voz de marca. Entonces acá ya debería hacerlo con base al prompt que le dimos nosotros anteriormente. Y acá
ya empieza a hablar nuestra marca, nuestra voz, como un abrazo reconfortante, una amiga de confianza, y ahí empieza a explicar. Como logras observar, esto ya nos da obviamente otro dimensionamiento para poder utilizar estos textos de una forma bastante interesante. Cabe mencionar que ya todo esto viene integrado en Canva y estas opciones que estás viendo están exclusivas para la versión Pro. Así que si no tienes una cuenta Pro, puedes probar por 30 días totalmente gratis y ver si realmente se adapta a tus necesidades. Sin embargo, por el costo de la herramienta y todo lo que está integrando, me parece que es una opción bastante válida para que puedas valorar la opción profesional. Ahora vamos a ver un nuevo efecto que se llama efecto mágico. Mira qué interesante. El efecto mágico es este que está por acá. Vamos a probarlo. Por ejemplo, aquí me tira diferentes elementos para que podamos ver. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos efectos. Okay, podemos agregar una página nueva y podemos agregar algún elemento de los que está acá. Digamos que vamos a agregar esta que dice Morph. Okay, aquí transforma. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Vamos a poner mi nombre. Okay, vamos a poner Oscar. Nada más como para que tengas una idea. Aquí nosotros podemos inclusive variar la tipografía. Podemos escoger esa o bien otras. Aquí vamos a darle un efecto diferente a Oscar. Vamos a agarrarle, vamos a ponerle este fondo y vamos a agregarle un efecto de globos. Okay, podemos agarrar el efecto de globos y le vamos a decir aplíquelo. Igual podemos ponerle alguna descripción acá. Estos son algunos ejemplos, pero sin embargo podemos tener la libertad de ponerle acá alguna descripción del aspecto que quieres que luzca esto y automáticamente me lo va a hacer. En este caso, para efectos del video voy a utilizar el de globos. Entonces acá lo que va a hacer es que va a detectar el patrón de estas letras y me le va a dar ese efecto de globo. Y ok, este sería el resultado. Aquí ya podemos ver 4 resultados. ¿Ves? Aquí podemos ver los 4 resultados. Aquí ya escogí uno. Podemos hacer la comparación. Y mira qué interesante. Lo que pasa es que me lo hizo en color dorado, porque así venía el patrón. Sin embargo, puedo cambiar el color. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a eliminar este y voy a ponerle el fondo de un color para que me resalte. Entonces, mira qué interesante. Entonces, imagínate todo lo que podemos hacer dándole este efecto. Podemos utilizar efectos como de madera, podemos utilizar efectos de metal, en fin. Esto queda a criterio tuyo y puedes darle el efecto que mejor se adapte a tus necesidades. Y ahora entramos al efecto de multimedia mágico. Esta opción ya existía para generar textos, sin embargo lo mejoraron, pero le integraron una nueva funcionalidad y es generar videos a través del texto. Interesante, ¿no? Mira, para ingresar, igual en el menú principal, podemos ver aquí donde dice multimedia mágico. Vamos a darle un clic, le vamos a dar probar para que veas aproximadamente de qué es lo que se trata esto. Aquí él nos da algunas directrices para probarlo, pero vamos a hacerlo de una forma más personalizada. Vamos a hacerlo desde cero, ¿ok? Vamos a eliminar esto que está por acá y vamos a hacerlo desde cero. Aquí tenemos la opción, digamos, de imagen y podemos escoger el formato aquí abajo. Acá podemos escoger inclusive el estilo. En este caso podemos escoger algunas pruebas de ejemplo. Por ejemplo, vamos a escoger imagen rodeadas de áreas de un bosque amazónico. Por ejemplo, vamos a utilizar ese y vamos a que sea como tipo foto. ¿Okay? Vamos a darle crear imagen y él automáticamente me empieza a generar la imagen. Aquí podemos ponerle el prompt que más se adapte a nuestras necesidades. Queremos un perrito jugando con un gato. Queremos un gato con anteojos que diga aquí una leyenda. Algo muy importante es que todavía estas inteligencias artificiales, al igual que Midjourney, aún les cuesta mucho escribir en texto. Sin embargo, si quieres que te genere una imagen con texto, tengo un tutorial en el canal que habla sobre una herramienta que se llama Ideogram. Si no la conoces, te la voy a dejar en la descripción de este video para que vayas a verla, ¿ok? Ahora podemos ver acá las imágenes que nos generó el Amazonas. Podemos escoger cualquiera de estas. Mira qué interesante. Vamos a escoger esta. Podemos ampliarla, ¿ok? Y podemos ver aquí, vamos a mandarla a establecer en el fondo y podemos ver inclusive el nivel de claridad en cuanto a la imagen. Se ve como una foto real. Ahora vamos a hacer el ejemplo con videos. Vamos a irnos acá, la pestaña de video, y acá podemos escoger algunos ejemplos. Algo muy interesante es que esta tecnología está impulsada por Runway. Runway es una herramienta líder en la generación de video o inteligencia artificial. Ahora, mira qué interesante. Vamos a escoger alguna opción que está por acá. Ok, vamos a escoger este, que sería fondo animado de arte pop con estética de diseño minimalista en movimiento. Vamos a generar
un video a ver cuál es el resultado de esto. No te limites. Recuérdate que el límite es tu imaginación. Aquí puedes utilizar y empezar a probar la herramienta. Como te lo mencioné anteriormente, aún está en la versión beta, pero cada día se pone mejor esto. Y ya aquí podemos ver el resultado. Vamos a pasar el resultado para acá. Mira qué interesante. Mira el efecto, se ve bastante moderno. ¿Ah? Y lo vamos a establecer como fondo. Entonces, mira qué interesante, ya se ve esto. Es una animación abstracta, sin embargo aquí podemos utilizarla para cualquier necesidad que tengamos en el momento. ¿Qué te está pareciendo? Interesante, ¿no? Ahora, esta función creo que la vas a utilizar siempre. Hoy en día postear en medios digitales o en redes sociales, solamente poner una foto no basta. Lo interesante es generarle por lo menos algún movimiento, porque de algo estoy seguro. El formato que más está ganando hoy en día en medios digitales es el video. Sin embargo, el video es un formato que es muy costoso de producir. ¿Cuál es la alternativa? Generar animaciones o algunas imágenes en movimiento. Ya Canva se dio cuenta de eso y nos permitió generar animaciones un poco más dinámicas con esta nueva actualización y nueva función. Mira qué interesante, se llama animación mágica, que sería esta. Para ingresar a ella, igual es muy sencillo, podemos probarla acá, pero como te dije, vamos a probarla de una forma diferente, ¿ok? Voy a redimensionar esto y voy a ponerlo como si fuera un post de Instagram, ¿ok? Voy a decirle que me lo redimensione. Ya usted sabe que esta opción del redimensionar, vamos a redimensionar en el mismo diseño. Esta opción del redimensionar ya viene integrada en Canva. Sin embargo, ahorita vienen unas redimensiones mágicas que te las voy a comentar más adelante, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya el formato. Aquí lo que voy a hacer es que voy a eliminar esto, que es el ejemplo que trae, que él la redimensiona bastante bien, pero vamos a hacer algo más interesante. Vamos a utilizar algunas plantillas. Vamos a buscar algunas plantillas de colección, nada más para darte. Vamos a poner aquí colección. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta plantilla. Una colección de joyas, vamos a poner por acá, vamos a poner por acá esto, y vamos a poner por acá esto y esto otro por acá. ¿Okay? Vamos a agregarle uno más y al final vamos a ponerle este. ¿Okay? Entonces acá tenemos varias diapositivas y lo que vamos a hacer es, vamos acá donde dice animar y aquí está la opción que dice animación mágica. Entonces lo que hacemos es que seleccionamos y le damos animación mágica y ya él me va a empezar a presentar algunas opciones. Siempre me va a hacer una recomendación mágica que sería esta, pero también me brinda algunas alternativas acá abajo de acuerdo a nuestros gustos o preferencias. En este caso voy a elegir esta y si notas, por ejemplo, yo puedo llegar y vamos a aplicarle la velocidad de esto, vamos a bajársela para que no se vea tanto. ¿Okay? Vamos a ponérsela en 2 y le voy a decir que se la aplique a todas para que sea más corta. ¿Okay? Y mira la animación, mira qué interesante, él automáticamente hace las animaciones de acorde a esa recomendación que nos hace. Inclusive si tenemos un reel, él no solamente me va a hacer las animaciones, sino también que me va a agregar música y va a hacer los cortes de las animaciones en la música para que sea bastante interesante. Entonces estoy seguro que le vas a sacar mucho provecho, y no solamente para animar productos que tenés de tu marca, sino también para animar, por ejemplo, en algún momento, algún viaje que tengamos con la familia o alguna fiesta que queramos hacer una invitación un poco más original. En fin, el límite te lo pones tú. Ahora bien, llegamos a una parte donde lastimosamente en el mercado latino todavía no ha sido liberada, y son 3 funciones bastante poderosas y hay una cuarta que está liberada, pero me gustaría utilizarla en esta función para que veas cómo se le puede sacar el mayor provecho. Y estas funciones únicamente están en la versión inglés, pero no te preocupes, aquí te voy a enseñar cómo puedes acceder a ella. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir al menú principal de nosotros, acá donde está Canva, y vamos a irle a donde dice configuración de cuenta. Una vez que estemos ahí, vamos a cambiar el idioma, vamos a pasar del idioma español y vamos a escoger el idioma inglés, ¿ok? El inglés, vamos a poner aquí inglés de Estados Unidos y le damos guardar, y automáticamente ya aquí, si logras observar, ya todo viene en inglés, pero ya aquí me aparece, por ejemplo, Magic Design, que es una de las opciones, y las otras que te las voy a presentar posteriormente. Magic Design, ¿en qué consiste esto, Oscar? Es muy sencillo, vamos a ingresar a ella y vamos a probarla.
Magic Design lo que va a hacer es simple y sencillamente nos va a generar el diseño que queramos de una forma automática. No solamente nos va a generar la parte creativa, que es la parte de imágenes y diseño, sino que también nos va a generar texto. Esto nos va a servir a nosotros para generar una base sólida y de ahí montarnos para poder generar alguna creación de nuestro interés. Ahora, mira qué interesante, vamos a agarrar y por ejemplo, aquí me dice algunas opciones, vamos a darle estas opciones que dicen por acá, que es, hágame por ejemplo, un póster de temporada para vender limonada, ¿ok? Entonces, mira qué interesante, ya aquí me hace los pósters, yo puedo darle el prompt que quiera, aquí me hace los pósters, como logras observar, pero me hace el texto, ¿verdad? Y todo esto está en inglés, vamos a escoger una, nada más como para que veas hasta qué punto podemos llegar, inclusive me agrega fotos y todo, digamos que vamos a escoger esta, ¿ok? Esto lo generó obviamente la inteligencia artificial, pero aquí ya nosotros lo podríamos personalizar. Entonces acá nosotros podemos agarrar los textos, personalizarlos, cambiarle el color o bien podemos hacer lo que más nos parezca. Ahora, algo muy interesante antes de hacer este paso es que acá en el template nosotros podemos aplicarle, por ejemplo, podemos aplicarle, si tuviéramos fotos, podemos subir algunas fotos de nuestra marca y él nos la va a integrar. Por ejemplo, voy a subir esta foto mía, ¿ok? Y le voy a decir que la integre y él me va a integrar esa foto que yo tengo, por lo menos a nivel de colores, y mira cómo me cambió los colores. Puedo utilizar los colores de marca. Aquí si quisiéramos, por ejemplo, cambiar los colores, puedo utilizar este color y mira cómo me cambia totalmente los colores. Interesante, ¿no? Aquí también podemos utilizar las categorías y para qué queremos esto, ¿ok? Ahora, vamos a irnos acá. Aquí podemos, como te dije, podemos agarrar esto y podemos jugar con esto y empezar a trabajar más o menos en un diseño que nos llame la atención, pero ya tenemos la base. Ahora bien, Oscar, la base que tengo está en inglés. ¿Qué puedo hacer para que eso sea en español? Muy sencillo. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a otra nueva función que es traductor. Vamos a irnos acá donde dice Magic Switch y aquí dice Translate o traducir. En este caso voy a escoger esta, le voy a decir que me traduzca esta página y vamos a escoger el idioma. En este caso voy a escoger español. Vamos a darle clic y le damos traducir. Y él automáticamente me va a traducir eso al español. Le voy a decir que me lo abra y mira. Y aquí prácticamente los textos ya me los acomodo aquí. En español, aquí nada más obviamente tenemos que acomodarlos un poquito. Aquí lo que hacemos es que los agrupamos y aquí los podemos ir moviendo, pero ya el texto, que es lo que a veces nos cuesta un poco a nosotros, ya prácticamente está listo, ¿ok? Y esto lo podemos hacer con cualquier documento. Esta traducción me permite hacerlos al día de hoy hasta en 100 idiomas. Imagínate las posibilidades que tenemos con esto. Podemos generar material para diferentes mercados, inglés, portugués, chino, el que usted quiera, ¿ok? Ya el límite ya no es el idioma. Así que creo que estas dos funciones te van a ser de mucha utilidad. Ahora, hay otras dos funciones adicionales. Tenemos el Magic Design, que ya lo probamos, y ahora aquí nos va a aparecer algunas otras opciones. Por ejemplo, el Magic Design para presentaciones. Para ingresar a él, vamos a probarlo. Y esto lo que va a hacer es simple y sencillamente va a generarnos alguna presentación con algún tópico que le pongamos y nos genera no solamente la parte gráfica, sino también el texto. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, que me haga una presentación de energía renovable, ¿ok? Entonces acá le vamos a dar la indicación. Algo muy interesante es que esto tiene que ser en inglés. Como sabes, esto viene en inglés, entonces tenemos que darle el prompt en inglés. Si tienes problemas con el prompt, igual te puedes ir a Google Translate, trasladas de español a inglés y después lo pegas aquí, o puedes ir a ChatGPT también, ¿ok? Entonces mira, aquí el Magic Design nos da varias opciones. Aquí las podemos ver, nos da 4 opciones, ¿ok? Podemos escoger cualquiera de estas opciones. En este caso voy a escoger esta y le voy a decir aplicarme a las 5 y mira, ya aquí nos genera el contenido. Mira, los colores, las fotos, ¿ves? Entonces ya tenemos la base. Igual, ¿qué podemos hacer aquí? Me voy aquí a traducir, escogemos español y le decimos que no me genere una copia, genéremela aquí mismo, le digo traducir y listo, me va a generar la traducción completa de la presentación al
español, como logras observar. Interesante, ¿no? Ahora, hay otra función también basada en este mismo principio y esta es de video, ¿ok? Magic Design en video, que sería esta. ¿Cómo se hace esto? Esto lo que va a hacer es que nosotros podemos escoger diferentes fuentes de video, ya sean nuestras, y lo que hacemos es, con base a eso que hemos subido, él nos va a generar un video. En este caso, voy a escoger algunas que hemos generado, nada más como manera de ejemplo. Voy a escoger mi foto, voy a escoger, por ejemplo, esta foto de Misión Imposible, voy a escoger el Amazonas y voy a escoger este video que está por acá. Este video no se puede, vamos a escoger este que está acá, es un cohete, ¿ok? Entonces aquí yo le puedo dar la indicación, ¿verdad? O puedo generar un ejemplo, en este caso un video promocional para un coffee shop, ¿ok? Vamos a decirle generar y mira cómo con estas referencias me empieza a generar el video y el contexto como te lo mencioné anteriormente. Aquí me genera los textos. Mira qué interesante. Obviamente las imágenes que escogí no tienen contexto. Y ahora veamos el resultado. Obviamente todo esto nosotros lo podemos editar de acuerdo a nuestros gustos o preferencias, pero para ejemplos de este tutorial vamos a dejarlo así, ¿ok? Voy a ponérselo para que lo escuches con la musicalización e inclusive al final, como yo tengo un kit de marca, me jaló mi logo. Mira qué interesante. Voy a ponértelo para que lo escuches. Vamos a ponerlo acá. Interesante, ¿no? A mí, como decimos en mi país, me está sacando el menudo, no sé a ti. Y ahora nos vamos a la última función, que la dejé porque creo que con todo el contenido que hemos generado nos va a ser muy útil el ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo de la presentación que hicimos primeramente en inglés con la presentación mágica. Después agarramos y le metimos un efecto que es traducir de inglés a español. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el redimensionamiento mágico para que vea las nuevas funciones que trae esto. Mira qué interesante, ya tenemos la presentación. Ahora nos vamos aquí donde dice redimensionamiento mágico, que en este caso está en inglés. Ahora vamos a irnos acá donde dice transformar en un documento. Esta es la nueva función, ¿ok? Vamos a probarla y aquí nos dice varias opciones. Nos puede hacer resumen, nos puede hacer un blog post, nos puede generar un email, nos puede generar un poema, nos puede generar una canción o bien nos puede generar texto. En este caso le voy a decir que me haga un blog post para mi página de internet. Entonces en este caso le voy a decir que me genere un post y le digo transfórmame el documento. Con esta indicación me va a transformar el documento y me lo va a alinear para que eso sea un blog post para nuestra página de internet. Un correo electrónico, queremos resumirlo, nada más agarramos la herramienta, nos lo resume y lo mandamos. Queremos hacer un poema, podemos hacer un poema. Queremos hacer una canción, lo podemos hacer también. Interesante, ¿no? Y listo, ya tenemos el resultado. Nada más le damos aquí, abrir documento y mira el resultado. Ya aquí me genera inclusive el título y me genera prácticamente todo el post que debemos de hacer en nuestro blog. Imagínate todo el tiempo que nos ahorran estas nuevas funciones. No sé tú, pero yo definitivamente estas nuevas funciones me tienen muy sorprendido. Algo interesante de esta herramienta, como la gran mayoría, están tratando de prácticamente darnos todas las opciones que encontramos en diferentes aplicaciones para que podamos sacarle el mayor provecho. Ahora te voy a dejar un último hack. Ya esta herramienta está integrando algunas aplicaciones externas para que las podamos utilizar en Canva. Y específicamente estas aplicaciones son de inteligencia artificial. Muchas de las que ya he hablado aquí en el canal ya se pueden integrar a esta herramienta. ¿Cómo accedemos a ella? Muy sencillo. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el idioma. Ya se lo cambié de nuevo al español. Nos vamos a ir a la parte principal y acá donde dice apps vamos a darle un clic acá y aquí lo que podemos hacer es en esta donde dice apps vamos a irnos aquí y pongamos ahí. Le damos enter y estas son todas las aplicaciones que tiene a la fecha de grabación de este video integradas Canva. Por ejemplo, aquí está DID,
digamos, aquí también está DALL-E, está Sondraw, hemos hablado de ellas en el canal. En fin, aquí esto cada día se va a poner mejor porque Canva va a empezar a integrar nuevas herramientas que podamos utilizar con esta plataforma de forma sincrónica. En fin, estas son las nuevas funciones de Canva. Estoy seguro que le vas a sacar mucho provecho. Ahora, lo único que queda es utilizarlas con responsabilidad, creatividad y nunca dejarle toda la inteligencia artificial. Siempre pongámosle nuestro toque personal para que esos diseños, esas creaciones destaquen. No solamente creemos para crear, sino destaquemos. Y eso lo podemos hacer con nuestro toque personal. Ahora, déjame saber si te gustó esto dándole un like a este video. Solo si te gustó. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas esa campana para que no te pierdas los próximos contenidos. De momento me despido, no sin antes enviarte un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.